El trato abusivo y las condiciones a las que las autoridades venezolanas someten a alrededor de 130.000 ciudadanos que han vuelto de otros países probablemente incrementarán la transmisión del COVID-19, señalaron hoy Human Rights Watch, junto con el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins. Cuando los ministros de Relaciones Exteriores de países latinoamericanos se reúnan en el próximo encuentro en línea del Proceso de Quito, previsto para la semana del 19 de octubre de 2020, deben abordar con urgencia la situación de los retornados. Decenas de miles de venezolanos, que en su mayoría vivían en otros países latinoamericanos, están regresando a Venezuela por la pandemia del COVID-19 y su impacto económico. Human Rights Watch y los centros de Johns Hopkins hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados a cumplir cuarentena con acceso escaso a alimentos, agua o atención médica. Algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos. Además, a muchos retornados se le ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la OMS, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico del COVID-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo. Enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con la medida de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el COVID-19. Dijo la doctora Caitlin Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Desde 2014, más de 5 millones de venezolanos se han ido del país, huyendo de la crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos. Sin embargo, debido a las medidas de confinamiento por COVID-19 dispuestas en otros países de América Latina, muchos venezolanos que habían estado trabajando en sectores de la economía informal no han podido pagar sus alquileres ni sus alimentos. Desde que empezó la pandemia, alrededor de 130.000 venezolanos han regresado a su país, en muchos casos atravesando difíciles circunstancias, según autoridades venezolanas y actores humanitarios. Los gobiernos latinoamericanos crearon el Proceso de Quito en 2018, con el propósito de plantear una respuesta común al éxodo venezolano. En la reunión programada para octubre, los países miembros deben expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional que les otorgue a todos los venezolanos estatus legal por un periodo determinado de tiempo en sus territorios. Los representantes también deben cooperar para proteger los derechos de los retornados y exigir a las autoridades venezolanas que pongan fin a las condiciones abusivas de cuarentena y consideren alternativas como la cuarentena domiciliaria cuando sea viable. El 11 de junio, Nicolás Maduro expresó que su gobierno iba a seguir recibiendo a todos los venezolanos que vienen con amor. Sin embargo, el gobierno ha estigmatizado en reiteradas oportunidades a los retornados, a quienes acusa de llevar el virus a Venezuela. Entre junio y septiembre, Human Rights Watch entrevistó a 76 personas, incluyendo 23 retornados, entre ellos 10 mujeres y 13 hombres, procedentes de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Estados Unidos, así como a periodistas, actores humanitarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y residentes de zonas a las cuales llegan retornados. Human Rights Watch analizó información proporcionada por organizaciones internacionales y venezolanas, videos de declaraciones realizadas por funcionarios gubernamentales y protocolos emitidos por el Ministerio de Salud venezolano. Al 12 de octubre, Venezuela había confirmado 83.137 casos de COVID-19 y 697 muertes por esta enfermedad. Es muy probable que la cifra real sea mucho mayor. A quienes ingresan en Venezuela se les exige permanecer en centros de cuarentena conocidos como Puntos de Atención Social Integral o PASI. Los retornados entrevistados se alojaron en un total de 26 centros. De estos, 19 eran centros de recepción en los estados fronterizos de Táchira, Apure y Bolívar. El resto se encontraba en Caracas y los estados Aragua,
Falcón, Guárico, Vargas y Zulia.